Teorema de Norton. Principalmente lo que nos dice el teorema de Norton es reemplazar un circuito por una fuente independiente de corriente en paralelo a una resistencia. Esto quiere decir que en este circuito, entonces cualquier circuito que vayamos a colocar, puede ser reemplazado por una fuente independiente en paralelo a una resistencia equivalente, que es una resistencia equivalente de Norton. Vamos a dar un ejemplo, dice hallar el valor de la carga Rn utilizando el teorema de Norton. Tenemos este circuito que tiene dos fuentes de voltaje, dos fuentes de voltaje de 12 voltios, una de 12 voltios y otra de 6 voltios, con dos resistencias, de 4 ohmios y 1 ohmio. Nos pregunta cuál es la resistencia que hay entre el punto A y el punto B. O sea, en este caso una resistencia que se puede hallar entre punto A y punto B. Tengamos pendiente que la del teorema de Norton nos dice que para poder hallar este ejercicio generamos un cortocircuito, reemplazándolo a toda fuente de tensión, y una no continuidad quiere decir abrimos paso, no abrimos, abrimos el paso para las fuentes de corriente. Bueno, aquí tomando el ejemplo, las dos fuentes de voltaje que estaban, la de 12 voltios y la 6, se reemplazaron por, como dije anteriormente, por un corto, y en este caso que en esta parte. También nos toca ya la resistencia que hay entre la resistencia de Norton y la resistencia equivalente. Entonces, que en este caso entre el punto A y el punto B, estas dos resistencias se encuentran en paralelo porque hay diferentes recorridos. Entonces hacemos el ejercicio de la resistencia en paralelo, que es 4 ohmios, está en paralelo con 1 ohmio. Esto quiere decir que es la multiplicación sobre la suma. Operamos y nos da 0.8 ohmios. Ya tenemos el primer valor, que es la resistencia de Norton, que es la resistencia equivalente. Datos obtenidos por la resistencia de Norton, que es 0.8 ohmios, pero dice que nos falta resolver el teorema de Norton, fuentes de corriente independiente. Para poder hacer eso, retomamos el circuito inicial, que es el que está acá, el primero que está con sus dos fuentes, no hemos cambiado nada más. Dice, operamos con la ley de Kirchhoff, que dice que todas las fuentes que salen son las mismas que las que entran. En este caso vamos a resolverlo por el método de mallas. Tenemos dos fuentes de corriente corriendo por el circuito 1 y circuito 2. Entonces en este caso ya sabemos que por ley de Ohm que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. En la intensidad 1 notamos de que el voltaje el que se encuentra en esa primera malla, pues tenemos que es 12 voltios. En el otro caso, la segunda malla, la segunda intensidad, tenemos un voltaje de 6 voltios. Entonces, en este caso tomamos esas dos resistencias. ¿Cuál es el valor de la intensidad? Pues como ya sabemos, voltaje sobre resistencia. En la primera malla colocamos 12 voltios sobre 4 ohmios, nos da 3 amperios. Quiere decir que en esta malla circula una corriente con sentidos de reloj de 3 amperios. Y en la segunda malla da una corriente con sentido de reloj de 6 amperios. Y eso quiere decir que la intensidad total es las mismas corrientes que entran, que son las mismas que entran que las que salen. En este caso sumamos los dos resultados obtenidos, los dos valores de intensidad que obtenimos, y obtenemos un valor de 9 amperios. Retomamos los datos, que es datos obtenidos, la resistencia de Norton es 0.8 ohmios y la intensidad de Norton, que es la intensidad total en el circuito, son de 9 amperios. Esto nos diría que en el teorema de Norton, ubicándolo en el circuito como él lo plantea, tenemos una fuente de corriente independiente de 9 amperios en paralelo a una resistencia de 0.8 ohmios.